Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Gusto en saludarles. ¿Pueden confirmarme si me escuchan? Sí, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Gusto en saludarles. Pues perfecto, muchas gracias por confirmarme que sí se escucha. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy, martes 6 de agosto del 2024. Va a ser un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes la cátedra de hoy. ¿Ok? Pues en la misma línea de lo que hemos venido desarrollando a lo largo de la cátedra, sobre todo en las últimas 4 sesiones, hoy nos corresponde hablar propiamente de la formación del expediente administrativo, ¿sí? Eh, en este caso, pues, posterior a ello, los principios, perdón acá, estoy tachando una cuestión acá, esto es lo correcto o lo que debe ser correctamente entendido es expediente administrativo, ¿ok? Entonces acá en vez de proceso, perdón, tuve un lapsus ahí, en vez de proceso es como tal principios del expediente administrativo, ¿ok? Para que tomen nota de ello, ¿sí? Entonces el día de hoy pues tuvimos a bien nosotros platicar en las anteriores clases pues los distintos sistemas o técnicas de la administración pública, eh, la emisión de actos administrativos, cómo los órganos, pues básicamente, como su palabra lo dice, organizan la administración pública tanto de forma general como de forma específica e interna en cada uno de los, en este caso, eh, pues las distintas instituciones, ¿no? De derecho público que integran la administración pública, a lo cual pues debemos prestar determinada atención, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos materializar toda la actividad de la administración pública y cómo ésta se manifiesta? Y en este caso, a través de un acto administrativo. Pues esto no es más que un procedimiento administrativo. Lógicamente, debe haber una secuencia de etapas, ¿no?
que tienen como fin la emisión de determinado acto administrativo, ¿sí? Entonces, ese procedimiento administrativo, pues lógicamente inicia ya sea con una petición del interesado o en determinados casos de oficio, ¿no? Y ahí nos quedamos en la última clase, ¿no? El inicio como tal del procedimiento administrativo. Y lógicamente al iniciar el procedimiento administrativo, pues no se podrían colocar o en este caso hacer constar las distintas etapas del procedimiento administrativo de forma separada o de una manera en la cual no estén sistematizadas. Y es a partir del inicio del procedimiento administrativo que en paralelo se crea un expediente administrativo, ¿sí? Y eso es a lo que vamos a hacer referencia en la clase de hoy. Cómo se crea el expediente administrativo, cuáles son los principios del expediente administrativo y en este caso, pues, qué son las providencias de trámite, las cuales responden a una figura jurídica que se conoce como calificación única de la solicitud. ¿Ok? Entonces, en la clase de hoy vamos a estar profundizando alrededor de estos conceptos. En una primera instancia, pues necesitamos definir, ¿no? ¿Qué es el expediente administrativo? El expediente administrativo lo podemos definir como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que reflejan lo actuado en un procedimiento administrativo. Vean que pues hay distintas definiciones que ustedes deben tomar nota y en este caso diferenciar cuando hagan un ejercicio de comparación y de definición de los distintos conceptos que hemos estado desarrollando en clase. No es lo mismo el procedimiento administrativo, el expediente administrativo y el trámite administrativo. Cada uno de ellos tiene definiciones distintas, ¿sí? Pero todas responden a un mismo fin o están relacionadas con un mismo fin, que es el poder expresar la voluntad de la administración pública a través de un acto administrativo, ¿sí? Entonces, el concepto de expediente administrativo, pues básicamente resulta esencial también en nuestro estudio del derecho procesal administrativo, toda vez que en ese expediente es donde nosotros vamos a hacer constar todos los hechos jurídicos previos a la emisión del acto administrativo. Pues lógicamente, toda actuación de la administración pública debe estar sustentada en determinadas acciones y fundamentos tanto técnicos como jurídicos que sustentan y que le dan solidez, le dan fuerza a la emisión del acto administrativo. Y todo ese tipo de pronunciamientos técnicos o jurídicos se hacen constar en un expediente administrativo. Pues tiene varias implicaciones el expediente, ¿no? Pero básicamente es a través de esta herramienta que la administración pública nos puede otorgar un espacio o un mecanismo físico para que nosotros podamos verificar efectivamente si el acto administrativo fue emitido conforme a derecho o no fue emitido conforme a derecho, ¿sí? En sentido contrario, si no existiera el expediente administrativo, pues al administrado le tocaría básicamente comprender cómo se emitió el acto administrativo sin una guía clara, ¿no? Sin saber, pues efectivamente, quiénes se pronunciaron en el expediente, qué diligencias se señalaron para realizar en el expediente, cuál fue el resultado de cada una de las etapas de la tramitación del procedimiento administrativo. Entonces, para ello, pues necesitamos este expediente, ¿no? Comúnmente en las instituciones, tanto administrativas como judiciales, pues ya se trabaja con un número único de expediente en el cual toda resolución, ya sea un hecho administrativo o un acto administrativo, siempre va identificada a qué expediente administrativo pertenece, ¿sí?
Y entonces, pues básicamente acá es donde nosotros podemos determinar la relación entre los distintos conceptos que ya hemos estado desarrollando a lo largo del curso, ¿no? Recuerden ustedes que ese trámite es, pues, ese eh, conjunto, ¿no? De servicios y en este caso, pues ya muy bien está definido en la ley de simplificación de trámites como es aquel procedimiento realizado por uno o más administrados ante las dependencias de la administración pública para obtener un resultado final. Pero ese trámite puede tener, en este caso, uno o varios procedimientos, ¿no? Entonces, para el efecto, pues, este trámite como tal engloba al concepto de procedimiento administrativo que tuvimos a bien desarrollar en la clase anterior, pero una vez le dan inicio al expediente, perdón, al procedimiento administrativo, es necesario crear un expediente donde justamente se haga constar todos esos resultados hasta llegar al acto administrativo, ¿sí? Entonces, según lo que hemos platicado, el procedimiento administrativo, pues lógicamente inicia a petición de parte o de oficio en determinados casos, sobre todo cuando se tienen funciones de supervisión por la administración pública. Les mencionaba el caso de la DIACO, el caso de la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Que ellos también de oficio pueden impulsar en el marco de su competencia determinados expedientes para verificar pues el cumplimiento de las disposiciones que les han sido encomendadas, ¿no? Entonces, una vez da inicio este procedimiento, pues es necesario reflejar la hora y la fecha en la cual el mismo ha sido iniciado por la administración pública. Y a esto se le conoce como el principio de prioridad, porque lógicamente, como ya lo comentaba en la clase anterior, no tendría sentido que un procedimiento administrativo iniciado ahorita, hoy, el 6 de agosto, pues tuviera un resultado final antes que un expediente que fue presentado en la misma fecha de hoy, pero del año anterior, ¿sí? Por eso es que el principio de prioridad, que pues en este tácitamente o de una manera no expresa, está contenido en la Ley de lo Contencioso Administrativo, en su artículo primero, pues nos sirve para nosotros como usuarios poder reclamar y poder computar los plazos y determinar pues el desarrollo del procedimiento administrativo y eso lógicamente lo vamos a tener en físico al momento de formar el expediente, ¿sí? Entonces, indicada la hora y fecha de inicio del procedimiento administrativo, que por lógica se será contenido o será plasmado en un expediente, pues la administración pública tiene dos obligaciones, según el artículo primero de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Lo primero es el señalamiento de todas las diligencias que se van a realizar dentro del procedimiento administrativo. Lógicamente, la administración pública ya debe tener claro cuáles son las distintas etapas y dependencias que van a intervenir en la formación del expediente administrativo para poder pues, obtener un resultado final del mismo, ¿sí? Y el otro es también colocar de manera pública el listado de requisitos de cada uno de los trámites administrativos para evitar pues aquellas sorpresas o inconvenientes en los cuales la administración pública requiere mayor documentación que la ley o un acuerdo gubernativo le permite, ¿sí? Entonces, para ello, pues, iniciamos como tal el procedimiento administrativo, tomamos nota de estas necesidades del expediente y podemos avanzar en este sentido a conocer cuáles son los 8 principios que rigen la formación del expediente administrativo. Esto ustedes lo van a encontrar de la lectura integral del artículo primero y segundo de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por eso que yo les mencionaba, y se los vuelvo a decir, que en mi curso es necesario y de suma importancia que ustedes tengan a la mano las leyes que les he pedido, porque bastante de este contenido cuenta con
un fundamento legal que si ustedes lo tienen identificado previo a las evaluaciones, pues les va a ser más sencillo poder identificar y ubicar los distintos fundamentos legales que yo requiero en determinados series de las evaluaciones del curso, ¿no? Entonces, básicamente de la lectura del artículo 1 y 2 se pueden deducir los siguientes principios. Primero es el impulso de oficio. ¿Qué quiere decir esto del impulso de oficio? Pues, por ejemplo, si alguno o alguna de ustedes se recordará de su curso de Derecho Procesal Laboral, que es creo que la rama del derecho donde más claro es este impulso de oficio, también en determinadas ocasiones el proceso penal es impulsado de oficio, muy pocas cuestiones son a petición de parte. Siempre es la administración pública la que debe impulsar el avance en las distintas etapas del procedimiento administrativo, este expediente, ¿no? Ana María pregunta cuál es el artículo. Artículo 1 y 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Entonces, este impulso de oficio le impone a la administración pública la carga de poder avanzar cada una de las diligencias que van alimentando el expediente administrativo con documentos, ¿sí? Documentos que hacen constar el resultado de cada una de estas etapas, ¿sí? Entonces, no es a instancia de parte el impulso, porque si fuera instancia de parte, como lo es, por ejemplo, determinados procedimientos civiles, es reiteradamente la obligación de las partes poder pedir el avance a la siguiente etapa procesal, en caso que fuera un impulso a petición de parte. Pero en este caso no lo es. En este caso, el impulso, en este caso de oficio, le impone a la colectividad y específicamente a la administración pública el impulso o el avance de cada una de las diligencias sin la necesidad que pues, el interesado lo pida, ¿no? El interesado exija el avance de ese tipo de actuaciones. ¿Ok? Eso es en cuanto al primer principio, ¿sí? Del expediente administrativo. El segundo principio del expediente administrativo es el principio de escritura o que debe constar de manera escrita el mismo. ¿A qué hacemos referencia con esto? Que las actuaciones de la administración pública, ¿sí? Deben constar por escrito, ¿sí? Deben constar por escrito. No sirve, ¿sí? No sirve, en este caso, que las actuaciones o los distintos resultados de el procedimiento administrativo se alegue por la administración pública que están de forma verbal realizados, ¿no? No se puede, ¿sí? Por eso es que cuando se tramitan procedimientos administrativos, se debe conformar un expediente, porque cada diligencia nos otorga un resultado, pero ese resultado no puede constar de manera verbal, sino que debe constar por escrito, ¿no? Ya vamos a ver más adelante las clases de resoluciones que se pueden emitir durante la tramitación del expediente. Pero en este caso, tiene sentido que quede constancia por escrito. ¿Por qué? Porque necesitamos como usuarios tener la certeza de la trazabilidad del expediente, ¿sí? Que podamos poder de manera clara y cronológica identificar cómo el procedimiento administrativo avanzó de su etapa a su etapa B y qué documento o resultado final se obtuvo de esa primera diligencia, ¿verdad?
Segunda diligencia, pasamos del punto B al punto C. Pues bueno, ¿qué documentación se emitió? ¿Sí? Y por lógica, entonces, si vamos a conformar un expediente administrativo en cada procedimiento administrativo, debe constar por escrito ese resultado para la consulta del interesado, pero también para fundamentar la resolución final de la administración pública, ¿no? Donde se haga referencia a los dictámenes técnicos, a los dictámenes jurídicos, a las opiniones, a los vistos buenos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, consta por escrito el expediente administrativo. El tercer principio del expediente administrativo es el principio de defensa. Lógicamente, el principio de defensa no únicamente aplica a, en este caso, causas judiciales, sino también ante la autoridad administrativa, pues lógicamente el Estado está en una posición de jus imperium, está en una posición de supremacía sobre el ciudadano. Entonces, le debe permitir al ciudadano que, en caso de emitir un acto administrativo que tenga la capacidad de poder modificar la esfera de derechos del ciudadano, este ciudadano pueda, pues, por lógica, defenderse ante las decisiones de la administración pública. Si no es así, pues no tendría mucho sentido que hagamos un procedimiento administrativo, porque si la finalidad del Estado es el bien común, no tiene o no guarda relación con esta finalidad, autorizarle una discrecionalidad o, en este caso, un poder de acción a la administración pública sin que cuente con el derecho de defensa la persona involucrada. ¿Ok? El cuarto principio del expediente administrativo es la celeridad del expediente. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración pública tiene la obligación de verificar que en cada trámite administrativo su procedimiento únicamente cuente con las diligencias estrictamente necesarias para poder emitir un acto administrativo. No tiene sentido que coloquemos más etapas en el procedimiento administrativo que nos generen más resultados, que nos engrosen un expediente administrativo si no tiene una incidencia en el fondo del asunto. Por ello es que cuando se lee un expediente administrativo, cuando se conforma un expediente administrativo derivado del inicio de un procedimiento, pues cada una de estas diligencias debe tener sentido. No deben ser abusivas, no deben ser arbitrarias, no deben ser sobreabundantes, sino que tienen que tener una finalidad específica determinada. ¿Sí? El sexto principio hace referencia al principio de sencillez. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos un excesivo formalismo para poder, en este caso, conformar el expediente administrativo. No debe estar, por ejemplo, las actuaciones ministeriales en determinado tipo de papel, ¿sí? O no debe estar, por ejemplo, en un idioma no comprensible o en el idioma no oficial del Estado. No puede estar, por ejemplo, tampoco, en este caso, sobreexigiéndole al administrado el cumplimiento de determinados requisitos que no constan en ley, ¿sí? O, por ejemplo, que todo se debe firmar con lapicero azul y no con lapicero negro. Esas son cuestiones que atentan contra el principio de sencillez de la formación de los principios del expediente administrativo, ¿sí? Eficacia. Pues la eficacia está muy relacionada con los anteriores dos principios, en cuanto a que el Estado debe ser capaz de poder proveer el resultado final del procedimiento administrativo, que es un acto administrativo, de una manera en la cual invierta o desgaste en la menor medida posible los recursos del Estado, ¿verdad?
no tiene sentido que para determinadas diligencias dentro de un expediente administrativo se pida la verificación o la realización de actividades fuera de la sede de la administración pública o, en este caso, pues diligencias que no son necesarias, al igual que el principio de celeridad, pero aparte de ello, el Estado invierta recursos en estas actividades que realmente no le consigan o no exista una retribución clara en cuanto a por qué. ¿Por qué estamos nosotros pidiendo esta diligencia? ¿Por qué estamos invirtiendo en esta dependencia? ¿Es necesario que este asesor se pronuncie? ¿Verdad? Si no fuera así, hay un gasto de recursos no eficaz en la administración pública, ante lo cual, pues es necesario tomar determinada clase de acciones. ¿Ok? El siguiente principio hace referencia a la gratuidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el inicio del expediente administrativo y la conformación del trámite como tal debe ser eminentemente gratuito. No puede el Estado cobrar por, lógicamente, prestar un servicio de poner en movimiento la administración pública en un procedimiento administrativo. Claro está que hay determinados casos en los cuales el legislador ha reconocido la necesidad de poder cobrar determinado arancel o determinado pago por poner en movimiento la administración pública que tiene como fin el sostenimiento de un acto registral, por ejemplo, ¿no? Este es el caso del Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad no es una entidad judicial porque no pertenece al organismo judicial, es una entidad administrativa. Y la emisión de certificaciones y determinadas inscripciones pues tienen un coste determinado por impuestos o por aranceles del legislador que autoriza al órgano administrativo a imponerlo. ¿Esto para qué? Para hacer sostenible la prestación del servicio. Tiene sentido que no es lo mismo prestar el servicio de registro de propiedades a prestar el servicio de salud pública. No tiene sentido, ¿no? Que sea lo mismo, ¿no? Entonces, hay ámbitos en los cuales el legislador sí permite, a través del cobro de impuestos o de aranceles, gravar determinados actos de los procedimientos administrativos. Pero ojo ahí, la regla general es la gratuidad en la formación del expediente administrativo, ¿sí? Del expediente administrativo. Y el otro principio es el principio de prioridad. El principio de prioridad hace referencia a lo que ya platicábamos anteriormente, que es necesario determinar una hora y día para poder tener certeza de cuándo iniciaron las actuaciones del procedimiento administrativo y que nos está generando una base de datos, ¿verdad? De diligencias que debemos prestarles atención para poder determinar la trazabilidad del expediente, ¿sí? Y así es como agotamos el tema de los principios del expediente administrativo. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? No le queda. ¿Seguros? Bueno, si no tienen dudas, avanzamos. Entonces, ahora bien, para yo poder hacer constar por escrito el avance o el impulso de oficio de un procedimiento administrativo, en el expediente administrativo deben constar resoluciones que me acrediten fehacientemente que yo pasé del paso A al paso B, del paso B al plazo C, del plazo C al plazo D, sin necesariamente resolver el fondo del asunto. Sin resolver el asunto,
la administración pública debe emitir una resolución para poder yo determinar la trazabilidad del expediente. Y de conformidad, apunten esto, con el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, las resoluciones de la administración pública o son providencias de trámite o son resoluciones de fondo. Todavía no hemos llegado a la teoría de las resoluciones de fondo. Entonces, siempre que se inicie el expediente administrativo o pues por las distintas diligencias del procedimiento administrativo hay necesidad de poner en movimiento a la administración pública, se debe hacer constar este tipo de actuaciones. ¿Cómo se hacen constar? A través de providencias de trámite. Las providencias de trámite son el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que reflejan lo actuado en un procedimiento administrativo. ¿Dónde se incorporan estos documentos y actuaciones? En el expediente administrativo, que nos sirve para reflejar lo actuado, que podamos saber de dónde va nuestro expediente desde la ventanilla hasta previo a colocarse en estado de resolver en el despacho de la autoridad superior. ¿Ok? Carla levantó la mano, adelante. Disculpe, Alex, se me activó sin querer. Bueno, entonces, providencias de trámite. Artículo 4 de la Ley de lo Contencioso. ¿Qué dice el artículo 4? Pues básicamente que hay dos tipos de resoluciones en la administración pública. Una resolución de trámite, que son las providencias de trámite como tal, y que únicamente nos sirven para trazar el expediente, poder cómo avanzó de las distintas diligencias y cuándo, ¿verdad? Cuándo avanzó este tema. Y por otra parte, pues también nos permite para poder identificar, en este caso, el agotamiento de las distintas diligencias hasta estar previo a resolver. ¿Ok? Entonces, las providencias de trámite son esas resoluciones que le indican al interesado que de conformidad con la solicitud planteada se reconoce la calidad con la que actúa y se tiene por iniciado el trámite del ¿verdad? Para el efecto, se señalan las diligencias siguientes dentro del procedimiento y se señalan todas las diligencias y verificado el cumplimiento de los requisitos, de el trámite correspondiente. Esas providencias que no resuelven el fondo, sino que únicamente nos sirven para poder saber de un punto a otro cómo avanza el expediente, se conocen como providencias de trámite. ¿Ok? Providencias de trámite. ¿Sí? Y la primera providencia de trámite que se emite es, en este caso, valga la redundancia, la admisión a trámite de la solicitud formulada por los interesados. Esa solicitud, en este caso, pónganle bastante atención. ¿Por qué? Porque esta solicitud es con lo que se inicia el expediente, ¿sí? Ahora bien, de conformidad con la Ley de Simplificación de Trámites, específicamente en su artículo 12, ojo ahí, artículo 12 de la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos, decreto 5-2021, la administración al recibir una solicitud del administrado únicamente tiene una oportunidad para poder calificar el cumplimiento de los requisitos. Este cumplimiento de los requisitos se realiza a través de una calificación única. La calificación única como institución jurídica que tiene su fundamento en el artículo 12 de la Ley de Simplificación de Trámites y Procedimientos Administrativos hace referencia al proceso mediante el cual, una vez presentada una solicitud de trámite administrativo ante una dependencia
o a través de un portal interinstitucional, se realiza una verificación integral de los requisitos de forma y fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que al recibir la solicitud, la administración pública debe calificar el cumplimiento de la presentación de los requisitos. No puede, en el transcurso del procedimiento administrativo, pedir más requisitos que no estén en ley o en acuerdo gubernativo. Y la petición de estos requisitos solo se puede hacer una vez, cuando se califica la solicitud. No es que cada etapa, cada diligencia pueda exigir la calificación de otros requisitos. Eso no es factible, porque la calificación única lo que le permite al usuario es saber, ¿cumplí con todos los requisitos o no cumplí con todos los requisitos? Si cumplí con todos los requisitos, pues lógicamente podrá avanzar el procedimiento administrativo hasta la emisión de una resolución de fondo. Y si no cumplo con los requisitos, pues de conformidad con ese artículo 12 de la Ley de Simplificación, la autoridad administrativa tiene la obligación de imponerme un plazo para poder cumplir con esos requisitos, ¿sí? Y entonces en la calificación única suceden dos escenarios. Todavía estamos iniciando nuestro procedimiento administrativo, sabemos que se va a conformar un expediente administrativo donde se van a depositar todos los resultados de cada una de las diligencias del procedimiento administrativo, pero al iniciar el expediente, la autoridad tiene la obligación de realizar esa calificación única, podernos decir, efectivamente usted cumplió con todos los requisitos documentales, vamos a darle trámite a su solicitud para analizar el fondo del asunto, por lo que se realizan todas las diligencias del procedimiento administrativo o, en caso de no cumplir requisitos, se le debe requerir al usuario que presente los mismos, que subsane su solicitud defectuosa. ¿Por qué? Porque es intención de la administración pública proveer el servicio, no negárselo al ciudadano. Debemos proveer ese servicio, no ponérsela más difícil para poder otorgar el mismo. ¿Ok? Entonces, se presenta la solicitud, inicia el procedimiento administrativo, se debe conformar el expediente de mérito, pero la autoridad debe tener clara esa calificación única que debe realizar del expediente. No se vale que un día nos digan sí y al otro día nos digan, fíjese que le faltó. Y al otro día nos digan, fíjese que ahora sí está bien. Mire, fíjese que antes de resolverse nos olvidó pedirle esto. No puede. Lo que se busca es darle certeza a ese procedimiento administrativo. ¿Y cómo se hace? A través de imponer una obligación de calificación única. Solo una vez la autoridad debe calificar el cumplimiento de los requisitos o imponer un previo para que el interesado cumpla con el mismo. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿Preguntas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que a mí no me quedó muy claro lo de la calificación única. ¿Sería tan amable de repetirlo nuevamente? Perdone. ¿A qué hace referencia la palabra única, Juan? Una vez nada más, considero. Exactamente. Entonces, cuando tú presentas tu solicitud ante una administración pública, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos, ¿cuántas veces pueden calificar el cumplimiento de los requisitos de tu solicitud? ¿Una sola vez? Exactamente, eso es la calificación única. Es ese derecho que como usuarios tenemos, ¿verdad? De que la administración pública no nos va a estar calificando una y otra y otra y otra vez los requisitos a modo de atrasarnos el procedimiento administrativo. No, la administración pública debe señalar en qué momento va a realizar la calificación única, ¿sí? Si cumplimos, excelente. Si no cumplimos, nos debe imponer un plazo para presentar los requisitos faltantes. ¿Ok?
Muchas gracias, licenciado. Perfecto. Giovanni, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado y compañeros. Licenciado, me surge una duda. ¿Qué sucede que cuando nos estén revisando como calificación única nuestro expediente que queremos iniciar a dar a trámite, nos falta algún requisito y el que nos haya revisado, pues definitivamente no se dio cuenta, se dio a trámites, según él cumplió los requisitos, pero sí era indispensable? ¿Se puede dar ese caso? Se podría dar, no debe. Por eso es de que las instituciones tienen la obligación de tener un listado del cumplimiento de requisitos y realizar una calificación única del mismo. ¿Qué pasa en ese ¿cómo te puedo decir? En ese caso. Pues puede pasar también, ¿verdad? Y en ese caso, pues procedería una enmienda de procedimiento, anular lo actuado y volver a reencauzar el procedimiento, que vamos a ver más adelante, las facultades de enmienda. Y en este caso, pues no debería, pero sí hay una herramienta para poder retrotraer etapas en el procedimiento administrativo y poder reencauzar el mismo con el propósito de que, pues, en este caso se tenga con todos los elementos para que la autoridad pueda resolver el fondo del asunto. ¿Ok? Adiós, licenciado. ¿Preguntas, chicos? Yo pensé que iban a tener hoy más preguntas y por eso solo preparé 8 diapositivas. ¿Preguntas? No por el momento. Ok, bueno. Entonces, si no hay preguntas, nos veríamos el próximo jueves en clase. ¿Ok? Tengan entonces todas y todos ustedes una muy buena noche. Descansen. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente. Feliz noche.